Oye, comencemos. Anoche te vi entre sueños y sentí tanta alegría, pues te tuve entre mis brazos y te sentí toda mía. Medellín tiene aire de tango. Al despertarme hoy temprano, vi la triste realidad, que yo estaba condenado a vivir en soledad. Hace 100 años nació un escritor colombiano que contó el trasegar de los campesinos hasta la ciudad y cómo sus sueños se convirtieron en desarraigo. Medellín no estaba lista para recibirlos y en ese escenario de violencia los recién llegados encontraron en el tango la música que contaba sus tristezas y en Gardel la voz que los interpretaba. Tal vez porque al morir en Medellín el llamado zorzal criollo se convirtió en uno más de ellos. Aire de Tango, publicada en 1973, recrea la ciudad que se considera más tanguera que la misma Buenos Aires. De la mano de esta obra de Manuel Mejía Vallejo, ingresemos a las entrañas de ese Medellín, de la noche, la farra, el puñal, la amistad y la muerte. Tomémonos el otro. Nos acompaña en este episodio el escritor Juan Diego Mejía. Tomémonos el otro. Ustedes también pagan el 6. Agüero cuando me pongo a recordar. Antes no pagaba ni deudas. El que paga se roba a sí mismo. ¿No lo dice la Biblia? Si no lo dice, es puro olvido de los apóstoles. Manuel Mejía Vallejo. Que vaca ladrona no olvida portillo, ni el cuchillo olvida la sangre, si un día probó sangre. Agüeros de Jairo. Por eso haría cuchillos de aceros con experiencia. Es muy inteligente ese párrafo, porque ahí está la clave de la novela. Hay un cuchillo que se llama El Desconocido, y ese cuchillo es, digamos, lo que en literatura se conoce como el objeto mágico. Un objeto mágico que logra que ocurran cosas. Recuerden ese episodio de la literatura universal en que el emperador Carlomagno se enamora perdidamente de una mujer, de una princesa. Y toda la corte está muy preocupada porque el amor es muy loco, el amor lo hace cometer muchos errores. Y resulta que la princesa se muere y ocurren muchas cosas, y para resumir simplemente, la corte descubre que Carlomagno se ha ido enamorando de diferentes personajes, inclusive hay un amor homosexual porque se enamora de un obispo, y es porque cada persona de la que se enamora es porque tiene el anillo. Hay un anillo que tenía la princesa, lo tiraron al lago, él se enamoró del lago, sacan el anillo del lago, lo consigue el arzobispo, entonces él se enamora del arzobispo y así. Entonces este cuchillo tiene ese poder en esta novela, y lo anuncia desde el principio, y es que el acero recuerda la sangre. Cuchillo que mató, vuelve a matar. Entonces ahí hay una pista hermosa, pues es que es muy inteligente esta novela. Me parece súper difícil. Yo no sé cómo haría un autor hoy preocupado por decir cosas coherentes, que avance la historia, que no lo vayan a juzgar mal los críticos. ¿Cómo haría para escribir esta novela? Esto tiene que ser un autor irresponsable, un autor que sea capaz de jugarse la vida y jugarse el prestigio. Manuel se lo jugó. En esto me parece muy difícil encontrar para dónde va esto, hasta que uno se encarrila y dice, ¿cómo lo hizo? Y mira que lo que acaban de leer, ahí da la clave. Y justo te iba a hacer esa pregunta porque es que al principio, tengo que ser muy honesta, abordar Aire de Tango no es fácil. Uno empieza y uno se siente perdido. La recomendación a las personas es que sigan adelante porque después se van a maravillar y casi que lo van a querer releer. Yo pensaba un poco como en un cuadro impresionista, que si uno se pone a ver cada pincelada no la entiende, pero si te alejas ves la figura. Entonces, lo que tú estás diciendo corresponde exactamente con eso. O sea, insista en su lectura, porque al parecer, al principio como que te saca, pero después vos quedas maravillado con frases como las que estamos acompañando este encuentro. Lo que pasa es que cuando uno lee como escritor, uno tiene, digamos, ya el ojo envenenado, y eso es una fatalidad,
porque uno como escritor trata de ver qué es lo que está diciendo el autor y para dónde va. En cambio uno como lector desprevenido, no. Uno como lector desprevenido lo que hace es que disfruta. Y en esta novela hay una faceta que no lo deja aburrir a uno nunca, y es la oralidad, la forma de decir dichos antiguos, de decir oraciones, de decir discursos de culebrero. Es para uno morirse de la risa. Entonces uno siempre está divirtiéndose. Entonces la recomendación es, como tú dices, Helene, disfrute, déjese llevar y verá que poco a poco este tipo, usted se va a dar cuenta que es un mago. Lo que hizo fue que sin darte cuenta te llevó a contarte una historia terrible, terrible, y que nunca la vas a olvidar. Ni oímos lo que empezó a decir. Nos quedamos viendo las palabras en el embaldosado, en esa espuma maluca que va dejando la colorada. Es que ese viendo las palabras en el embaldosado y esa espuma maluca, pues qué descripción de la sangre y qué descripción, qué imagen para hablar de una persona que acaba de morir. Sí, y que además uno tiene que reconocer que Manuel era poeta y que hace como la recomendación de Ítalo Calvino en las propuestas para el próximo milenio. ¿Cómo no ser aburrido en esta época? Es decir, ¿cómo no hacer libros que sean ladrillos? Y cuenta la historia de Perseo, que tiene que enfrentar a la medusa, que la medusa es ese ser mitológico que quien la mirara a los ojos quedaba hecho piedra. Entonces Perseo lo que hace es que va en su caballo alado y cuando se encuentra la medusa tiene la precaución de no mirarla a los ojos, sino que le pone el escudo y la ve a través del reflejo del escudo. Y entonces así logra engañarla y le corta la cabeza. Eso es lo que hace Manuel. No dice, era un reguero de sangre, no dice así, sino que cuenta, dice esas palabras tan mágicas de culebrero, que uno dice, pero ¿qué me está diciendo? Y es verdad, queda uno claro que eso estaba, ahí había pasado algo, ahí hay sangre de un ser humano. O de un finado, como diría él, ¿verdad? De un finado. No, ahora Juan Peleas anda finao, como finao anda el finao Torres. Vino a matarme. Yo lo maté primero, dijo Jairo al abogado que lo visitó. Justo como tú estás diciendo del juego de palabras, entonces anda finao, como finao anda el finao Torres. Sí, y también hay historias ocultas. Es que esto está lleno de claves de la literatura. Piglia habla mucho de la historia oculta cuando uno está escribiendo una novela. O sea, uno no tiene que contar todo, sino dejar que se asome, pero que es suficiente con que la gente sepa que ahí hay una historia. ¿Qué está contando? ¿Cuál abogado? ¿Por qué está visitando a Jairo? ¿Qué pasó? Bueno, más de una vez Jairo se enfrentó con guapos que iban a matarlo y él tuvo que matarlos primero. ¿Qué pasaba? Tenía consecuencias seguramente con la justicia. Todo eso son cosas que si Manuel se hubiera puesto a contar cada una de los canazos o cada uno de los muertos, los antecedentes del muerto, del guapo, seguramente hubiera sido una novela, no sé, infinita, ilimitada, pero él supo acotar y dijo simplemente, cuento eso, con esa palabra, con eso salimos, con ese párrafo, salimos del caso y ya sabemos qué fue lo que le pasó a Jairo. Y justamente Jairo, ¿qué sería en el presente para las nuevas generaciones ese protagonista? Bueno, Jairo no era un Camaján, creo yo creo que el Camaján era Ernesto, todos los que lo rodeaban, porque es que Jairo era siempre bien vestido, estaba impecable, había heredado muebles de las tías, ropa blanca de las tías. Era un tipo, digamos, un tipo bien. Lo que pasa es que Manuel lo pone en el nivel del mito cuando empieza la novela y dice, mi hombre nació el día que mataron a Gardel. Que murió. Sí. Pero después él empieza a dudar de eso mismo, de si fue verdad o no, pero no lo desmiente totalmente. Se queda en el mito de que en una misma fecha se cruzaron uno llegando al mundo y otro yéndose, dos mitos, Carlos Gardel y él. Y resulta que Jairo es un enamorado. Jairo es un guapo, pero es un guapo extraño porque es un guapo que es homosexual, ¿cierto? Es un guapo que además tampoco es que se diga muy claramente si lo es o no, pero porque todas las mujeres se enamoran de él baila muy bien, hace unos pasos tremendos y siempre está perfumado. Los Camajanes no eran así. Los Camajanes tenían la camisa abierta, eran desgualetados, no se ponían medias. Habría que leer un libro de cuentos de Darío Ruiz Gómez que se llama Lo último en Guarachas,
Creo que es el mejor libro de cuentos que escribió Darío y uno de los mejores libros de cuentos de la literatura colombiana. Y habla de cómo eran los camajanes de la estación Villa, acá donde está abajo de la Minorista, donde está la estación de Metroplus. Darío vivía por ahí y los de la barra se mantenían en las esquinas, tirando paso, hablando como hablan en lunfardo, como habla Ernesto muchas veces, que habla con las palabras, las sílabas trocadas, ¿cierto? La germu, la misaca, tabogo, ¿cierto? Eso da mucha risa ahora porque eso nos parece como anacrónico, pero eso era tremendo para la sociedad. Yo me acuerdo mis tías y mi mamá hablando que en Manrique había camajanes. Y es que, curiosamente, Balmore Álvarez, el amigo de Manuel al que está dedicado este libro, vivía ahí en Manrique, era de una familia amiga de mi familia. Pero pues todo eso lo vine a saber yo muchos años después. La banda sonora que nos acompaña rinde un homenaje al bandoneonista antioqueño Pepe de Lugo, quien falleció en el 2013. Las canciones son interpretadas por la agrupación Las Minorías. Escuchamos en este episodio El Sueño. Anoche te vi entre sueños y sentí tanta alegría, pues te tuve entre mis brazos y te sentí toda mía. Al despertarme hoy temprano, vi la triste realidad, que yo estaba condenado a vivir en soledad. Tomémonos el otro. Ustedes también pagan el 6. Agüero cuando me pongo a recordar. Antes no pagaba ni deudas. El que paga se roba a sí mismo. ¿No lo dice la Biblia? Si no lo dice, es puro olvido de los apóstoles. Ahí está el humor otra vez. ¿Y como la sabiduría popular será o qué? Sí, pero hay una cosa que pero de pícaro, pues, que no obvio. se nos pase. ¿Quién paga el 6? Ahí está la estructura del libro. En lugar de dividir capítulo 6, entonces es el trago número 6. Y entonces él va contando el número, este debe ser el 8, ¿cierto? Pero creo que se le repiten incluso algunos. O ya vamos para el 10. Entonces él está contando el número de capítulos que coincide con el número de tragos de aguardiente que se está tomando. Eso es una cosa pues, muy interesante de la estructura que le da, porque él no quiso parar todo ese chorro de voz, esa oralidad imparable, ese impulso que tenía Manuel para hablar, y ahí se nota pues como toda la sabiduría popular. Y además él tenía mucho eso, decir cosas del habla popular y se las adjudicaba a Santa Teresa, o se las adjudicaba a los apóstoles, o que lo vi en la misa del domingo. Era como mamando gallo. Pero lo interesante ahí es como desmitificar a esas autoridades y darle un lugar preponderante a la sabiduría popular. Porque eso está lleno de sabiduría popular, ¿cierto? Totalmente. Juan Luis Mejía hablaba que esta no es una obra costumbrista, aunque la gente trata de ubicar a Manuel Mejía Vallejo como costumbrista y dice, esto es una obra eminentemente urbana y es una obra incluso de ruptura enorme que en su momento no se entendió y que siente que todavía falta por acabarla de comprender. ¿Cuál es tu visión, vos, como escritor? Mira, estoy totalmente de acuerdo con Juan Luis. Inclusive Carrasquilla tampoco es un costumbrista. Es un calificativo peyorativo que me parece que les dan a estos autores. Son grandes autores de la literatura universal y el costumbrismo tenía la misión de simplemente contar estampas de lo que veían, pero no se metían en el interior de las personas. Carrasquilla y Manuel están más cercanos de Dostoyevsky que de los costumbristas realmente del siglo XIX, inclusive del siglo XVIII en Colombia. Hay una cosa que quiero resaltar. Esta es una novela escrita en los años 70. ¿Y qué pasaba en Medellín en esa época? Estaba cambiando de piel, estaba dejando de ser, o digamos Colombia estaba dejando de ser un país rural. La gente se estaba viniendo a las ciudades. Medellín era un polo de atracción por las textileras. Ya se había levantado el edificio Coltejer como un emblema de la ciudad industrial de Colombia. Y Guayaquil era el lugar donde llegaba la gente del campo. Mi papá tuvo un almacén ahí mucho tiempo, vendíamos ropa, era para campesinos.
y había que saber cómo hablarles a los campesinos. Y resulta que la gente que llegaba ahí se quedaba en los alrededores de Guayaquil, pensaban que eso era Medellín o les daba pena irse para el centro, para otros lugares, y ahí ocurría la vida. Y Manuel en un momento habla y dice, es que nosotros somos pueblanos y todo lo que decimos son cosas de pueblo, pero esto está cambiando mucho. Él advierte sobre eso, ¿cierto? Que hay un cambio en el alma de la ciudad. Y eso es lo que tal vez puede despistar a mucha gente, que el habla campesina, que por momentos está en Manuel, entonces dice, costumbrista, pero lo que pasa es que era la migración la que hacía que la gente hablara así, pero ya estaban en las calles, ya estaban en los bares, ya era la música de la ciudad, ya se sentían los carros, en fin, ya era una ciudad. Avisitos de Balandú. Casi todos los de la ciudad éramos de otra parte. Fue una ciudad de puebleños, hijos de puebleños y pensando como ellos, los de la montaña. Ahora el golpe es distinto, por eso no se entiende nada. Exacto, ya los que hablaban puebleño ya tienen que refinar su lenguaje. Y está el lenguaje del tango, porque el lenguaje del tango es también muy, muy importante porque ya no es la música de carrilera, de la construcción de las vías del tren, sino que es la música de la tragedia de la ciudad y que pues es traída de Buenos Aires, que era una ciudad mucho más ciudad que Medellín, pues llevaba muchísimos años establecida como ciudad, porque había tenido una migración italiana muy importante que le había dado ese carácter de ciudad. De alguna manera nosotros heredamos eso. Y fui tan feliz al verte que mirabas hacia mí, sonreías al besarte en tu frente de jazmín. Gracias a Dios que como pobres no nos falta sino lo necesario. Eso es bellísimo. Cuando me gano 10 pesos, vivo con 10 pesos. Cuando me gano 5, vivo con 5 pesos. Y cuando no me gano nada, me sale más barata la vida. Tiene un gran humor, pero también es doloroso lo que dice, ¿no? Porque así es la gente. Y ahí Ernesto se está acabando y empieza a hablar de lo que le espera a él como borracho. Y es que se le van a caer las muelas, que va a descuidar su aspecto, que no se va a bañar, que no se va a afeitar. Cuenta lo que le espera. Es como una fatalidad a la que no le huye, ¿cierto? Y el único que lo regaña porque se está dejando llevar de esa desidia es Jairo. Por eso es que yo digo que Jairo no era un camaján. Jairo era un caballero. Y un te quiero de tus labios con amor se desprendió. Y al besarte con locura, el reloj me despertó. Y ya para finalizar, no sabemos si reír o llorar con una de estas frases que nos deja el maestro Manuel Mejía Vallejo. No sé para dónde vamos, pero acerquita que estamos. Esa es una frase que le atribuye a Óscar Hernández, ¿cierto? Manuel decía que Óscar era de los tipos más inteligentes que él había conocido, tal vez el más inteligente. Era hincha del Medellín, pues que eso es una cosa muy, muy importante, ¿cierto? Eso genera de afinidades. Sí. Y era una persona que tenía esa sabiduría también, esa sabiduría popular y un gran poeta. Yo creo que la obra de Óscar Hernández desafortunadamente no ha encontrado un editor, no ha encontrado eco, pero miren, todo va llegando. Yo creo que la obra de Manuel fue muy celebrada en su momento, tuvo una época de olvido después de su muerte, y yo creo que ahora con este centenario está ocurriendo algo muy bello, y es que estamos volviendo a leerla, y le estamos encontrando la modernidad en su palabra. Estamos encontrando que no es una persona obsoleta, no es un autor obsoleto, sino que tenemos mucho que aprenderle. Los escritores que todavía estamos vivos, tenemos mucho que aprenderle. Cerramos entonces este capítulo, este episodio, celebrando ese centenario de Manuel Mejía Vallejo, y qué rico haberlo compartido con vos, que fuiste pues su amigo y su alumno. Ya para finalizar, ¿qué te queda como alumno en tu obra, Juan Diego?
No, muchas cosas. Es que yo aprendí más como actitudes de ser humano, porque yo conocí a Manuel más o menos en la época en que mi papá se murió. Y yo a mi papá no pude despedirme de él porque él se murió en Venezuela, lo trajeron en un cajón sellado y casi como que había una transferencia. Cuando él se muere, es lo mismo que Jairo y Gardel. Cuando él se muere, mi papá se muere, encuentro a Manuel y me quedo con Manuel. Entonces recuerdo el día que Manuel murió, yo fui a la clínica cardiovascular que Pablo Mateo me había llamado y me dijo, ya voy con mi papá para allá. Llegué, Juan Luis salía de la morgue y entonces me dijo, quédate un ratico con el viejo que se va a quedar solo. Entonces yo me quedé solo con él. Y fue una cosa maravillosa porque volví a revivir ese momento de la muerte de mi papá, que no lo pude ver porque estaba el ataúd sellado, pero a Manuel sí lo tenía ahí, acostado. Y yo estaba solo en ese lugar frío y hubo un momento en que yo le digo, bueno, me voy a despedir de vos, viejo, y le di un beso en la frente. Sentí la frente fría en mis labios, pero inolvidable. Sentí como que se había cerrado ese círculo de mi papá, de Manuel, y que ahora me tocaba a mí. En este podcast a la carta tenemos como protagonistas las canciones de Pepe de Lugo, bandoneonista, cantante y compositor, fallecido en el 2013 y a quien rendimos un homenaje en esta serie donde Medellín tiene aire de tango. Una coproducción de Fundación Manuel Mejía Vallejo, Parque Comercial El Tesoro y Cámara de Comercio Medellín para Antioquia. Soy Selene Botero y me acompañan en la producción y narración Darío González. Investigación Gabriel Jaime Botero. Banda sonora Medellín tiene aire de tango. Temas originales del cantante y bandoneonista Pepe de Lugo. Voz Camilo Suárez. Violín Dagoberto Torres. Guitarra Alex Pérez. Armónica Santiago García. Bandoneón Andrés Gómez. Arreglos y contrabajo Julián Loaiza. Máster y mezcla Leonardo Sierra. Estudio Retro. Sello disquero Afro Caribbean Group. Fotografía en cuadro Arte Will Zapata. Medios digitales Andreina Zúñiga. Producción sonora Luis Carlos Meneses. Para más información visita podcastalacarta.com. Anoche te vi entre sueños y sentí tanta alegría, pues te tuve entre mis brazos y te sentí toda mía. Al despertarme hoy temprano, vi la triste realidad, que yo estaba condenado a vivir en soledad. Yo sé muy bien que este sueño no lo podré realizar, de sentirme único dueño de tu vida y tu mirar. Pero gracias doy al cielo por darme este gran placer de haber tenido este sueño con tan hermosa mujer. Y fui tan feliz al verte que mirabas hacia mí, sonreías al besarte en tu frente de jazmín, y un te quiero de tus labios con amor se desprendió. Y al besarte con locura, el reloj me despertó. Y sufrí tanto al perderte,
al irse aquella ilusión que ha quedado gravemente herido mi corazón. Pero gracias doy al cielo por darme este gran placer de haber tenido este sueño con tan hermosa mujer.